Amigas, amigos de Arsenal en América, acá estamos en un nuevo video en YouTube, nueva opinión post partido. Ha ganado el Arsenal, victoria por 4-0 en su visita a la cancha de Ipswich Town en la fecha número 33 de la Premier League, con doblete de Leandro Trossard, un gol de Gabriel Martinelli y un gol de Ethan Nwaneri. El Arsenal venció a un Ipswich que sufrió la expulsión de Leif Davis, que jugó con uno menos en gran parte del partido. Un Arsenal que tuvo 35 minutos de alto vuelo, que tuvo un gran partido con un juego muy fluido, con gran efectividad de cara al arco, ante un Ipswich que dejó muchas ventajas, que perdió en la Premier, pero que todavía no confirmó su descenso en una jornada en la que el Liverpool ha vencido 1-0 al Leicester. El Leicester sí perdió la categoría, se ha confirmado en este domingo, y un Liverpool que todavía no es campeón de la Premier porque necesitaba que el Arsenal pierda esta jornada para celebrar la obtención del título. Los Reds pueden consagrarse la próxima fecha si el Arsenal pierde con el Crystal Palace el miércoles o si vencen al Tottenham, independientemente de lo que pase con el equipo de Mikel Arteta en su partido de entre semana. Y acá estamos para hablar de una gran actuación del Arsenal, un muy buen partido con un rendimiento muy alto, después de lo que fue la victoria en el Bernabéu ante el Real Madrid, un partido donde el Arsenal tuvo que cambiar el chip, tuvo que ponerse el chip de la Premier, y la realidad es que cumplió con creces con su trámite, brindó un espectáculo, se afianzó en el segundo puesto, y por otros resultados de esta fecha, como por ejemplo la derrota por 4-1 del Newcastle en cancha del Aston Villa, y un Forest que todavía no jugó su partido porque juega este lunes frente al Tottenham, el Arsenal se afianza como escolta del Liverpool y se sostiene en ese puesto de privilegio de clasificación directa a la UEFA Champions League de la próxima temporada. Pero nosotros también tenemos el foco puesto en la Champions de esta campaña, porque el Arsenal está a la espera de su partido de semifinales ante el PSG, pero que no nos coma la ansiedad. Vamos a hablar primero de esta gran victoria 4-0 frente al Ipswich. A ver, un Arsenal que enfrentaba a un Ipswich con varias bajas, el equipo de McKenna, un equipo prácticamente condenado al descenso, más allá de que matemáticamente todavía tiene chances de quedarse, todo indica que es cuestión de tiempo. El conjunto de Ipswich que afrontó este partido sin Muric, su arquero titular, atajó Palmer, sin Ogbene, Calvin Phillips, Omar Hutchinson, jugadores importantes, Jayden Philogene que llegó desde Aston Villa, Smodic, también uno de los atacantes que suele ser titular, incluso Liam Delap empezó en el banco de suplentes, un Ipswich con Julio Enciso, el paraguayo jugando desde el arranque, quizás la figura más saliente, ¿no? Del conjunto que tiene como uno de sus propietarios a Ed Sheeran, contra un Arsenal que afrontaba este partido con un 11 bastante competitivo. Quizás uno pensaba que iba a haber mayor rotación, aunque también entendemos que el Arsenal no tiene tantas variantes, ¿no? Un plantel corto, también afectado por las lesiones, y afrontaba el Arsenal este encuentro con David Raya en el arco, no falta nunca, lógicamente, no tuvo trabajo en absoluto el arquero del Arsenal, le patearon un solo tiro que se fue desviado, eso fue todo lo que ofreció el Ipswich en ataque. Ben White en el lateral derecho, el regreso de Benny Blanco a la titularidad, un Ben White que jugó los 90 minutos, buena noticia para el Arsenal y para Arteta. En la saga central, Saliba y Kivior, los únicos centrales disponibles que tiene el Arsenal, Saliba y Kivior, que son los titulares, que son los dueños del puesto, sin Gabriel Magaláes, juegan todo. Y Alexander Zinchenko jugando de lateral izquierdo para darle descanso a Mile Lewis Kelly, un Zinchenko que volvió a su posición natural después de haber jugado algunos partidos en la mitad de la cancha. En el mediocampo, Martin Odegaard, Declan Rice y Mikel Merino. Mikel Merino regresando a la zona de volantes. A mí, el mediocampo del Arsenal que más me gusta. Un Declan Rice que cuando juega de pivote se luce, hace correr la pelota mucho más rápido. Combina mejor con Odegaard, con Merino que también jugó muy bien de volante. Descanso para Thomas Partey que va a estar suspendido para el partido ante el PSG de la ida de semifinales, así que muy probablemente este puede ser el mediocampo
que juegue en ese partido por un lugar en la final de la competición europea, el partido de ida. Y en la delantera, Bukayo Saka de titular. Uno pensaba que quizá podíamos ver a Nwaneri, pero Saka desde el arranque. Trossard de 9 y Martinelli. La verdad que un 11 bastante titular del Arsenal para afrontar este partido de Premier, donde la intención lógicamente era ganar para sumar puntos, afianzarse como escolta y demorar la consagración del Liverpool. Y el partido que empezó con muy buen ritmo para el Arsenal, como digo, para mí, desde la formación, ¿no?, que la acabamos de repasar, desde esos intérpretes, el Arsenal encontró, la verdad, que muy buen ritmo de juego, mucha fluidez. Un Odegaard haciéndose eje del equipo a distintas alturas, ¿no?, apareciendo entre los centrales para sacar la pelota desde atrás, también llegando muy bien posicionado el último tercio. Muy buen partido del capitán. Trossard flotando, Merino empujando hacia adelante. La realidad es que con estos intérpretes, incluso con Declan Rice jugando de pivote, el Arsenal tenía una circulación mucho más efectiva, pero sobre todo mucho más rápida. El ritmo le permitía al Arsenal no ganar metros con facilidad ante un Ipswich que concedía muchísimo lugar, muchísimos espacios. El equipo de McKenna, que quizás no salió a defenderse, como local tenía que dar la cara, y sobre todo porque necesita puntos si quiere quedarse en la Premier. Y la realidad es que se planteó un partido muy intenso y el Arsenal empezó a encontrar muchos espacios libres. Sobre todo, como digo, a partir de la tenencia con jugadores como Zinchenko, que tiene muy buena técnica y que logra invertirse, o que también aparece por afuera, pero sobre todo que gestiona muy bien la pelota, con un Rice que también le da otra dinámica al juego, ¿no? Al contrario de Partey, que quizás Thomas ralentiza un poquito más la posesión. Odegaard también muy fino. Un Merino que sabemos que cuando juega en el mediocampo tiene muchísima más participación. Y creo que el Arsenal con Trossard, jugando de falso 9, encontraba muchísimas conexiones y desarmaba a un Ipswich que quería tratar de presionar alto, pero cuando el Arsenal superaba las líneas, aparecían los espacios por todos lados. Y llega el primer gol del partido, un gol de Leandro Trossard con una muy buena combinación en la banda derecha de Odegaard y de Saka. ¿Cuánto hemos extrañado, cuánto hemos echado de menos esta sociedad esta temporada? Porque Odegaard estuvo baja por su lesión de tobillo, Saka estuvo de baja por su cirugía, por un desgarro en el tendón de la corva, y quizás nos perdimos de la mejor sociedad que tiene el Arsenal en ataque. La empezaron Odegaard y Saka por la derecha, le quedó a Trossard adentro del área la pelota, definió incómodo, casi cayéndose, pero con la calidad intacta. Trossard metió la pelota entre las piernas de uno de los defensores del Ipswich, y el Arsenal, que se ponía 1-0 en el arranque del partido, muy tempranamente, 14 minutos iban, no habíamos llegado al cuarto de hora, cuando el Arsenal consiguió el primer gol. Un Arsenal que siguió, lógicamente, estando cómodo con la pelota, pases precisos, movilidad, ¿no?, de los jugadores que se presentaban como receptores, la aceleración justa también para mover la pelota, y casi convierte Merino un gol en un córner, bien ejecutado por Saka. Merino que se vistió de Gabriel Magalhães, empezando en el punto penal, ganando la cuerda y apareciendo por el segundo poste con libertad. La pelota se fue muy cerquita, avisaba al Arsenal. Y llegó el segundo gol antes de cumplirse la media hora de juego, minuto 28. Una gran salida desde atrás. Y eso es lo que digo, el Ipswich quería presionar, pero dejaba licencia, dejaba espacios. Buena pelota de Saliba para Trossard, que Trossard aparecía libre, ¿no? En distintos sectores de la cancha. Un Saliba que no es un gran lanzador, ¿no? No suele jugar largo, pero con las licencias que daba Ipswich, le dio la pelota larga a Trossard, controló Trossard, que no controló bien, pero tuvo tiempo y espacio para corregir, se la da a Saka, Saka que aceleró en la banda, le ganó la cuerda al lateral izquierdo, a Leif Davis, y tiró un centro. Apareció Mikel Merino por el centro, Merino ganando el espacio libre que había dejado Trossard. Cuando Trossard caía atrás, Merino empujaba hacia adelante, muy buena sincronización de movimientos, y Merino que metió un taco a la pasada, para mí quiso definir al arco, pero el taco le quedó justo a Martinelli, y Martinelli que la empujó. Segundo gol del Arsenal en el partido,
50 goles para Martinelli como jugador del Arsenal. Un Martinelli que está en un gran momento de forma y que convertía el segundo gol del equipo. 2-0 se ponía el Arsenal en menos de media hora de juego. Un Arsenal que sacaba a relucir su mejor versión. La verdad que los primeros 30-35 minutos del equipo fueron espectaculares. Lo destacó Arteta en la conferencia de prensa posterior al partido. La realidad es que vimos una versión del equipo, para mí, como les digo, con confianza, porque venía de ganarle al Real Madrid en el Bernabéu, ante un rival menor, como el Ipswich, un equipo que está prácticamente descendido, y sobre todo por los intérpretes, ¿no? Con Rice de pivote, con Zinchenko en el lateral izquierdo, con Ben White, que también es un gran futbolista para la posesión de la pelota, con Odegaard, con Merino en la mitad de la cancha, con Trossard apareciendo de falso 9. Todo eso me parece que hizo que el Arsenal tenga una actuación más fluida, con mayor confianza. El equipo, la verdad, que lució muy orgánico a la hora de mover la pelota y generó ventajas con mucha naturalidad. La verdad que una muy buena versión de Odegaard también, porque encontró en Saka su mejor socio, y con Ben White forman ese triángulo virtuoso en la banda derecha. Un Arsenal que ganaba cómodo 2-0 y llegó una incidencia en el partido que la verdad es para comentar, que Leif Davis le metió un pisotón en el tobillo a Saka desde atrás, ¿no? Una plancha directamente al tobillo, no quiso jugar la pelota. El árbitro Chris Kavanagh, que es uno de los árbitros que menos me gusta porque es de los que más perjudica al Arsenal, no tuvo más remedio que mostrar la tarjeta roja directa. Una imprudencia total lo de Leif Davis, que se marchó expulsado. Y a partir de ahí, el Arsenal, lógicamente, si tenía espacios con 11 contra 11, cuando quedaron 11 contra 10, tuvo muchas más ventajas todavía. Saka, que empezó a ser protagonista, quería su gol. El delantero número 7 del Arsenal tuvo un buen intento de afuera del área, que pasó muy cerca del poste. Tuvo otro mano a mano, tras un pase sutil de Merino de primera, quedó cara a cara con Palmer y no pudo convertir. Después tuvo otra con un centro atrás de Trossard, que tampoco definió bien. Saka, la verdad que tuvo chances de anotar, pero en este partido no pudo hacerlo. Sí, fue muy participativo en los goles. Y el público del Ipswich empezó a silbar a Saka, empezó a abuchearlo, a reprocharlo. La verdad que me indignó bastante, porque como si Saka hubiera fingido, ¿no? La falta de Leif Davis, que fue muy, muy violenta, le pisó el tobillo, no quiso jugar la pelota en ningún momento, y el público de Ipswich reprobando al delantero del Arsenal. La realidad es que duele, sobre todo a la distancia, y porque el fútbol inglés debería cuidar a Saka, ¿no? Debería protegerlo un poco más, porque estamos hablando de un futbolista que figura en la selección inglesa, que es una de las estrellas que tiene la Premier League, un jugador de clase mundial, y evidentemente ni los rivales, ni los árbitros, ni el propio público cuidan de un jugador que es una joya. En el Arsenal está muy bien arropado, pero evidentemente el contexto es muy hostil con un jugador que la verdad que debería recibir mucho más cariño y mucho más amor. El Arsenal terminó la primera mitad siendo muy superior, ¿no? Como les digo, fluidez total con la pelota, desmarques, pases con criterio y también a nivel defensivo, firmeza en los duelos, muy bien posicionado el Arsenal en esa defensa pasiva, lo que hizo que el Ipswich no patee al arco, no tenga ni siquiera aproximaciones al arco de David Raya en esa primera mitad. Salimos al segundo tiempo con el mismo tono, siendo superiores, incluso más dominantes desde lo territorial, porque un Ipswich que en el primer tiempo perdió un jugador por la expulsión, ¿no? Leif Davis, y eso hizo que el equipo de McKenna retrase sus líneas, se repliegue un poquito más, porque si seguía dejando espacios, iba a terminar en goleada descomunal. No porque el Arsenal juegue de forma avasallante, sino porque el equipo de Arteta maneja la pelota con calma, pero cuando encuentra ventajas, te lastima. Es realmente amenazante. Y la verdad que quiso prevenir esto. McKenna retrasó a su equipo, se replegó un poco más, compactó las líneas y le dejó menos espacios al Arsenal, sobre todo en los últimos metros, ¿no? Los espacios estaban en otra parte. Hubo una buena chance de Ipswich, la única del partido, la única sola, una chance clara en los pies de Hirtz, que fue el delantero
centro titular del equipo de McKenna. Un remate cruzado que salió desviado. Raya se tiró como para tratar de cubrirla, pero la pelota que no iba al arco, ni mucho menos. Y a partir de ahí el Arsenal, aprovechando la ventaja en el marcador, aprovechando que era un partido placentero, que no corría riesgos, empezó Arteta también a hacer cambios para dosificar los esfuerzos y para empezar también a probar distintas variantes tácticas de cara a lo que viene en el cierre de temporada. Primero entraron Nwaneri y Lewis Kelly, los chicos prodigio que tiene el Arsenal, ¿no? Las grandes joyas que tiene este Arsenal, entraron en lugar de Saka y Merino. En ese momento, Zinchenko pasó a jugar el mediocampo, ¿no? La primera variante táctica. Había empezado de lateral izquierdo, pasó al mediocampo, entró Lewis Kelly de lateral izquierdo y Nwaneri, que entró a jugar de extremo derecho, cambio por Saka, puesto por puesto. Un Saka que había sufrido la patada de Leif Davis al tobillo y se lo vio en el banco de suplentes con hielo. Arteta dijo que no era nada grave, que no había que preocuparse. Por suerte no hubo que lamentar nada porque la patada fue muy violenta, pero bueno, le pusieron hielo de forma preventiva a Bukayo, que esperemos que haga en estos días los tratamientos necesarios y la recuperación pertinente para seguir en buen nivel. La verdad que vimos un Saka hoy fresco, un Saka que ha regresado de su lesión disponible y a tope para encarar el final de temporada de la mejor manera. Ahí llega el tercer gol del Arsenal, el gol de Trossard, el segundo gol de Trossard, doblete de Trossard. Noveno córner para el Arsenal en el partido, el Arsenal que iba hacia adelante, generaba chance de peligro. Y a partir del segundo tiempo el Arsenal empezó a jugar corto los corners, porque tenía facilidades, tenía ventajas. Iwich, la verdad que estaba asfixiado, contenido, abrumado por un Arsenal que jugaba cómodo. Se jugó corto la pelota, le llega a Trossard adentro del área. Trossard que se toma todo el tiempo del mundo, Trossard que tiene una capacidad para controlar el tiempo y el espacio dentro del área. En este caso recibió giro, amagó que iba a rematar. Ahí hizo que su marcador abra las piernas y cuando se generó su espacio, definió seco con un remate entre las piernas del jugador que lo marcaba. Marcó el tercer gol del Arsenal, su segundo gol en el partido. Golazo de Leandro. La verdad que Trossard es un jugador que tiene muchísima calidad. En esa zona de finalización, como digo, siempre tiene un segundo más. Es un delantero que es muy potable para el Arsenal. Algunos piensan que es mejorable. Para mí, Trossard es un gran activo. Y lo pagamos muy poco en aquel mercado donde el Arsenal primero pretendía a Mudryk. Se metió el Chelsea en la negociación. Un Chelsea voraz. Un Chelsea que va por todo, que gasta el dinero, no le importa nada. Compraron a Mudryk porque era el objetivo del Arsenal y miren dónde está cada uno. Mudryk suspendido por doping, Trossard siendo figura del Arsenal, que quiso salir del Brighton porque tuvo una pelea con De Zerbi. La verdad que las cosas salieron de la mejor manera posible para nosotros. Y en lo que quedó del partido, algunos cambios también para destacar. Entró Sterling, apareció Sterling, este Sterling que la verdad que nunca rindió, pero que tiene minutos para darle descanso al resto. Y Tierney, jugador laborioso, que está cerrando la temporada también dándole descanso a sus compañeros, en lugar de Martinelli y de Rice. Salió Declan Rice para descansar, un Rice que fue figura total en la eliminatoria ante el Real Madrid, no solo por los 2 goles de la ida de tiro libre, sino también por el partidazo que jugó en el Bernabéu. Un Rice que es una máquina total, merece descanso Declan. En ese momento pasó Tierney a jugar de lateral izquierdo, su puesto natural, y Lewis Kelly, que estaba en el lateral, pasó a jugar de pivote. Lewis Kelly a la mitad de la cancha, algo que lógicamente no hemos visto, pero que puede suceder, porque Lewis Kelly se ha formado como mediocampista. En la academia del Arsenal, él era volante. Evidentemente, Lewis Kelly puede jugar en esa posición. Arteta, en los últimos minutos de partido, en un partido que estaba definido, donde el Arsenal jugaba a placer, le dio ese rol. Y después entró Butler Oyedeji, un jugador que vemos siempre en las convocatorias, que está en el banco de suplentes, que ya hizo su debut en este equipo. Ingresó en la Champions, en el partido con Dinamo Zagreb. Ingresó un minuto por Martinelli. Ese fue su debut profesional. Pero en este caso, Butler Oyedeji entraba con mucho más margen de tiempo. Reemplazó a Leandro Trossard, un Trossard que ya tenía 2 goles en el bolsillo, que había jugado un partidazo.
y Butler Oyedeki, centro delantero, que fue capitán en el sub-23 del Arsenal y es un jugador que no es tan joven, no es que tiene, no es adolescente, ¿no? Como Lewis Kelly, como Nwaneri, tiene 22 años, ya ha cruzado la barrera de los 20, tiene 22. Butler Oyedeki, así se dice, teniendo sus primeros minutos en Premier League, tuvo una chance Butler Oyedeki, le llega una pelota dentro del área, remata de volea, Palmer que la saca por arriba del travesaño. Buen ingreso de este chico que de a poco va asomando. Vamos a ver si tiene minutos en el futuro, en este cierre de temporada, o la campaña siguiente, teniendo en cuenta que el Arsenal se va a reforzar seguramente en ataque. Todavía faltaba más. Un Arsenal que se guardó también para los últimos minutos algo de acción. Primero, un tiro al palo de Odegaard. Un Odegaard que se lo ha criticado porque quizás no es tan protagonista. Un Odegaard del que se esperan más asistencias, del que se esperan más goles, también sobre todo. Quizás esta temporada no hemos visto su mejor versión por la lesión de tobillo, por su paternidad, por también las exigencias en un equipo diezmado. Un Odegaard que le faltó Saka mucho tiempo, Saka que es su mejor socio en ataque. Bueno, en este partido hemos visto de vuelta el triángulo de la banda derecha con White, Saka y Odegaard por primera vez desde noviembre, que no lo veíamos, y un Odegaard que tuvo un tiro al palo. Para mí Odegaard está en un buen nivel, y en este partido la verdad que fue una de las figuras del Arsenal, jugó la verdad que un gran partido, sacando la pelota de atrás, apareciendo a distintas alturas, haciéndose eje y casi convierte un gol, participó también en los tantos del Arsenal. Para mí el capitán no hay que reprocharle nada, podría ser más protagonista, seguro, pero está jugando muy bien y es un jugador muy importante también sin pelota, coordinando la presión. En este partido quizás no hubo tanto trabajo porque Ipswich la verdad que fue un equipo muy pobre y faltaría el último gol del partido. Otro córner corto, el Arsenal que ahí tejió la jugada desde el tiro de esquina, un pase de Zinchenko así como un pase despreciable, un pase de Zinchenko con el revés del pie de cachetada, un Zinchenko que, a ver, defensivamente deja muchas dudas, pero cuando tiene la pelota en los pies y cuando hay ventajas, sobre todo un equipo tan débil, ante un equipo tan débil como el Ipswich, se lució Zinchenko hoy, tiró un pase así filtrado, lo agarró Nwaneri, se abrió el espacio, remató, hubo desvío en los defensores de Ipswich, descolocaron a Palmer y el gol de Nwaneri para poner el 4-0 final. Gran triunfo del Arsenal. A ver, una muy buena producción del equipo, como digo, fluida, jugando cómodo. No solo por la confianza de haberle ganado al Madrid, no solo por la endebleza y la vulnerabilidad de un Ipswich que se va al descenso pronto, sino también por un Arsenal que lució mucho mejor a partir de sus intérpretes, que está en un buen momento y el equipo cierra la temporada, la verdad que en un alto nivel. Más allá de que en la Premier se va a consagrar el Liverpool, es bueno ver al equipo tener este tipo de partidos, no sentir el desgaste de jugar cada 3 días, sino disfrutar de su propio fútbol. Y hay dos datos que para mí reflejan muy bien lo que fue esta gran victoria del Arsenal frente a Ipswich. Primero, un Arsenal que realizó 743 pases en este partido, su mayor cantidad en un encuentro de Premier en esta temporada. La verdad que lo bailó el Arsenal al Ipswich, un Arsenal que tuvo más de 74% de posesión, 74,7% de posesión en total en el partido, y un Ipswich que no remató al arco en este partido, la primera vez que no lo hace en un partido de Premier desde justamente su enfrentamiento ante el Arsenal del 27 de diciembre del año pasado. Un Ipswich que ante el Arsenal no sumó tiros al arco, un Arsenal que dominó a Ipswich en los dos partidos. La verdad que una gran victoria del Arsenal, que en sus últimos 8 partidos de Premier solamente ganó 3 y venía de 2 empates consecutivos que quizás lógicamente le hicieron perder puntos claves al Arsenal en la pelea por el título y que acercaron más al Liverpool a la consagración, pero un Arsenal que lleva 7 partidos sin perder en la Premier, en el medio logró el pasaje a las semis de Champions. El Arsenal está firme en Champions, está invicto en sus últimos 8 partidos el Arsenal, gran producción en Europa,
Un Arsenal que está cerrando bien la temporada, más allá de los contratiempos de lesiones, más allá de algunos fallos arbitrales que nos pusieron en jaque la pelea por el título de la Premier. Y un Arsenal que tiene que afrontar en lo que queda de este mes de abril dos partidos. Primero, el miércoles va a jugar ante Crystal Palace. Adelanta su partido de la fecha 34, ¿no? De la próxima jornada. El Arsenal que si gana va a demorar la consagración del Liverpool hasta el fin de semana. El Liverpool le tiene que ganar al Tottenham la fecha que viene para consagrarse campeón de la Premier. Pero el último partido de este mes de abril es la próxima semana, no la semana que viene, sino la otra, el día martes 29 de abril. El Arsenal recibe al PSG en la ida de cuartos y todos nuestros cañones, todas nuestras intenciones, toda nuestra energía apunta a ese partido. A ver, el Arsenal se clasificó a la semi de Champions y cobra sentido este final de temporada del Arsenal, donde sabíamos que la pelea por la Premier iba a ser complicada, pero el Arsenal, con los resultados obtenidos y con los resultados de otros equipos, como digo, en esta jornada fue goleado en Newcastle en cancha del Aston Villa. Ganó el Chelsea y ganaron el City, pero ellos vienen un poquito más atrás. Hay que ver qué pasa con el Forest. Arde la pelea por Europa, pero el Arsenal se afianza en el segundo puesto. El Arsenal está escolta cómodo y evidentemente es importante terminar entre los primeros cuatro para clasificar directo a la Champions, pero sobre todo, segundo sería una buena posición para el reparto de los derechos de televisión, para también terminar segundo por tercera temporada consecutiva en la Premier, y algunos hinchas ajenos, sobre todo, de otros clubes, que solamente miran el resultado final, no miran ni un solo partido, siguen el fútbol por TikTok, te dicen, el Arsenal siempre segundo, siempre la pechea, este equipo está firme, este equipo pelea por trofeos, y este equipo ya ha mejorado su actuación europea y va a pelear ante el PSG por un lugar en la definición de la Champions. ¿Se imagina al Arsenal volviendo a la final de la Champions, jugando la segunda final de la Champions de su historia, volviendo a la definición del máximo trofeo europeo después de 16 años, o más de 16 años? Fue en 2006 la última vez que el Arsenal estuvo en esa posición, casi 20 años, ¿no? Después de 19 años, la verdad que sería glorioso. Estamos a 2 partidos, estamos a 3 partidos de la gloria también. Uno no lo quiere pensar tanto porque todavía falta y hay que ir paso a paso. Y el próximo partido es ante Crystal Palace, pero en el horizonte la verdad que se vienen cosas buenas. Y un Arsenal que a futuro también, con la llegada de Andrea Berta al club, con un Arteta que la verdad que está haciendo un trabajo descomunal, desde lo táctico, con jugadores versátiles, porque hoy vimos un Arsenal que tiene un plantel corto, pero tiene un plantel de jugadores que son versátiles, que pueden jugar en distintas posiciones, que se adaptan a diferentes roles, y un plantel del Arsenal que solo puede mejorar, porque en el verano también va a haber más inversión, porque van a llegar nuevas figuras, el futuro es prometedor para este equipo, y por más que de afuera digan, no, el Arsenal es como Netflix, siempre esperás la próxima temporada, cierren la boca, déjenos ser felices, nosotros estamos muy tranquilos, confiando en este proceso y lógicamente muy esperanzados e ilusionados en este final de temporada. Hasta aquí mi opinión post partido. Si te gusta lo que hacemos, te pido cosas muy sencillas que a nosotros nos suman un montón. Pulgar arriba el video es un clic para que el video circule mejor en YouTube, para vos alimentar tu algoritmo. También haz un clic en suscribirte, suscríbete a este canal, una suscripción que no es paga, es solo un clic y a nosotros nos ayuda un montón. Y si tenés tiempo, te pido que dejes un comentario de qué te pareció este análisis, de qué te parece la temporada del Arsenal, cómo pensás que vamos a cerrar esta campaña. Si vas a poner a Arteta, andate, la verdad no pierdas tiempo, la verdad no, te digo, usá este tiempo en otra cosa, usá esa energía para una cosa mejor. Y acá estamos, cada vez que juegue el Arsenal, estamos también en Big Up, una nueva plataforma para comunidades de fútbol. Sumate, ahí tenés el link en la descripción, sumate a Twitch, siempre estamos en los streams en Twitch cada vez que juegue el equipo, sea cual sea la competencia, sea la Premier, aunque casi está definida, sea la Champions, donde estamos muy esperanzados y siempre presentes después de que jueguen los Gunners. Y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.